práctica, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar aquí en este espacio a esta hora. Muchas gracias, Claudia, por levantar pues, la mano y participar. Ok, ya. Hola Marta, Y, muchas gracias. y bueno, entonces, pues para mí es un gusto, va a ser un gusto siempre presentar a alguien del doctorado y pues sobre todo a Claudia, que pues con Claudia fue tal vez la primera estudiante de doctorado con la que tuvimos que enfrentar varias batallas para la financiación. Digamos que Claudia fue la estudiante con la que yo aprendí a buscar recursos por todo lado y picar por aquí y por allá para poder mantenernos en el doctorado. Entonces, pues para mí además es la madre del nieto del doctorado. Entonces, pues Claudia, bienvenida a este seminario, pues que estamos tratando de organizar todos los miércoles con participación de diferentes actores pues, de la facultad. Y pues yo le dije a Sonia, contemos con los egresados del doctorado que vengan a compartir con nosotros o lo que fue su investigación del doctorado o lo que están haciendo en este momento. Entonces, pues Claudia, muchísimas gracias y pues es toda tuya el tiempo y la presentación. Bueno, no, pues muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para todos. Cuando Nubia me extendió la invitación y Sonia también, digamos que me sentí pues muy complacida porque aunque he seguido trabajando pues con profesores de la facultad, como decía ahorita, estos espacios de presentación no los tenía de la sustentación, así que para mí es pues muy grato volver a mi casa y mostrar un poco de cómo ha evolucionado y cómo está haciendo mi agenda de investigación, que pues desde que yo entré al doctorado siempre estuvo muy clara entre el vínculo entre marketing y sostenibilidad. Y eso me llevó a tener como una consistencia durante todo el doctorado. Y hoy, 2 años o año y medio después de terminar, puedo decir que mantengo esa agenda en términos de analizar modelos de negocios sostenibles, de trabajar, me estoy metiendo también con los temas de educación para desarrollo y consumo sostenible, y sigo muy fuerte con el campo de consumo sostenible, que fue pues como con lo que presenté mi tesis, y es el trabajo que hoy voy a presentar. Está dentro de esta fase de mi agenda. Y es un trabajo que también, digamos, quiero mostrar porque tiene una historia interesante, y es que surge de unos intereses de unos estudiantes del MBA y del CESA sobre esos temas de economía circular, quienes bajo mi dirección pues pudieron enfocar de alguna manera este tema a los aspectos de consumidor, y pues construimos todo un trabajo hasta el punto de llegar a todo el tema de pares revisores como cualquier artículo y pues publicarlo. Entonces, aunque lo estoy presentando yo, pero pues es un trabajo en coautoría con otros profesores del CESA y estudiantes del MBA. Y pues bueno, básicamente es un trabajo de investigación que buscaba encontrar cuál es o si existe un consumidor procircular, y aproximarnos no solo a identificarlo, sino también a caracterizarlo a partir de los componentes de una teoría comportamental muy famosa, que es la de los valores, creencias y normas. Y digamos que básicamente lo que hicimos fue empezar a mirar toda la literatura que había sobre el tema. Y si bien los temas de economía circular se entienden como todos esos modelos de negocio y esos modelos de producción y de consumo que buscan ser más sostenibles, que buscan que haya el menor desperdicio posible y el menor uso de recursos, lo que vimos es que las aproximaciones hacia este tema todas venían mucho desde el punto de vista de analizar cuáles son los objetivos, cuáles son las metodologías, los indicadores para medir todos estos temas de economía circular, e incluso las barreras que tienen las organizaciones para emprender estos modelos de negocio. Y lo que vimos también fue que aunque digamos que se mantiene mucho desde el punto de vista organizacional, pues realmente no va a ser fácil que ninguno de estos esfuerzos y estas estrategias organizacionales hacia la economía circular sean exitosos
sin la acción y sin la participación de un actor clave como es el consumidor. Entonces de ahí empezamos a entender que era fundamental pues entender y analizar a ese consumidor, a ese individuo, como una pieza fundamental para promocionar y para implementar estos modelos de negocio circulares. Y ahí digamos que lo que también vimos fue que pues identificamos como dos grandes vacíos en la literatura que al mismo tiempo pues fueron la oportunidad para trabajar este proyecto. Uno es que aunque sí hay, digamos, se ha hecho mención de que el consumidor es un actor clave dentro de los procesos y los modelos de economía circular, pues hasta el momento pocos estudios se habían enfocado como en el consumidor en particular. Entonces de ahí como que surge como la idea de vincularse a esos pocos estudios y esos análisis que han involucrado al individuo y empezar a mirar cuál es su rol en estos temas de modelos de negocios circulares. Desde el punto de vista de comportamiento, hay distintas teorías que han analizado los comportamientos proambientales. Dentro de ellas, digamos, hay dos muy conocidas, que es la teoría del comportamiento planeado y la teoría de valores, creencias y normas. Esta teoría, digamos que se ha aplicado a diferentes análisis, tanto de intenciones como comportamientos sostenibles, proambientales, pero lo que nos dimos cuenta es que no había sido aplicada a análisis de comportamientos en particular hacia la circularidad. Entonces, dada la relevancia que tiene esta teoría en el campo del consumo sostenible, pues nos dimos a la tarea de vincularla y con base en eso, pues definimos el propósito de nuestra investigación, que básicamente era identificar al un perfil del consumidor procircular a partir de sus comportamientos y caracterizarlo a partir de los valores, las creencias y las normas proambientales que ellos dicen tener. Entonces, digamos que con base en este propósito, lo que hicimos fue apalancarnos en una revisión de la literatura y principalmente, por un lado, pues ver nuestra variable objetivo, que eran los comportamientos procirculares. Nosotros digamos que nos apalancamos en la literatura del consumo sostenible y en algunos estudios, que son pocos, pero que existen sobre comportamiento procircular, para definir que estos comportamientos pues son aquellos que claramente son necesarios para una economía circular y que están relacionados con esas estrategias y esas oportunidades que se están proponiendo para moverse de modelos lineales, donde se produce, se comercializa, se consume y se desecha, a modelos más circulares. Y ahí digamos que hay una serie de comportamientos que nosotros, basados en la literatura de consumo sostenible, los aterrizamos en tres etapas de consumo: la adquisición o la compra, el uso y la disposición final. Y digamos que con base en eso trabajamos en 5 comportamientos. El comportamiento de alquiler, que es básicamente cuando la persona pierde la propiedad del producto, no quiere adquirir la propiedad del producto, sino el servicio como tal, o el propósito práctico de este producto. Tema de reparación, que consiste pues obviamente en poner otra vez en funcionamiento un producto que ya no sirve para su propósito original, haciéndole algunas modificaciones. El reuso, que claramente consiste también en volver a tener un producto funcional y que todavía está en buenas condiciones, ya sea para su propósito original o para nuevos usos. El tema de reciclaje lo vimos más como ese comportamiento de devolver el producto al punto de origen para que sea reciclado, ya sea al productor, al canal o alguna gente algún intermediario que exista para esto. Y finalmente la reventa, que es pues obviamente poner el producto al servicio de un segundo consumidor que generalmente lo compra a un precio más barato. Entonces digamos que dentro de las estrategias que se han planteado dentro de la literatura de economía circular, le apuntamos a estos comportamientos. Y en cuanto a los valores, las creencias y las normas para caracterizar al consumidor procircular, pues nos basamos, repito, en la teoría de valores, creencias y normas. ¿Qué dice esta teoría? Que la acción o el comportamiento del consumidor realmente es el resultado de una combinación de diferentes factores, entre ellos los valores, las perspectivas o las creencias proambientales, qué tanto se es consciente de las problemáticas ambientales, la ascripción de responsabilidad y las normas morales. Lo que plantea esa teoría es todo un modelo para explicar comportamiento proambiental. Digamos que hay distintos estudios que se han basado en esta teoría para precisamente probar el modelo y explicar comportamientos e intenciones proambientales.
nosotros digamos que no es el propósito probar el modelo como tal, sino más bien usar los componentes de esta teoría como factores esenciales que podrían llegar a ayudarnos a caracterizar al consumidor procircular. Y en ese orden de ideas hicimos como algunas variaciones. Entonces, por lo menos, digamos, la teoría nos dice que los valores a los que se refiere son como unas visiones mucho más generales del mundo, en que tanto el individuo tiene unos valores de altruismo o es más de tipo egoísta, y nosotros lo que vimos es que eran visiones muy amplias y quisimos aterrizarlas mucho más al contexto del consumo. Por eso nos apoyamos más bien en el concepto de valores de consumo verde, que se han definido como esa tendencia que tiene el individuo a expresar el valor que tiene o que le da a la protección ambiental a través de sus decisiones de compra y de consumo. En el tema de creencias, pues digamos que la teoría ha traído el nuevo paradigma ecológico, es una, digamos, este nuevo paradigma mide qué tanto o se refiere a las creencias que se tienen en la relación que existe entre el hombre y la naturaleza. Y ahí hay como diferentes posiciones, una visión mucho más antropocéntrica en donde el hombre es el que tiene poder sobre la naturaleza, versus una visión más ecocéntrica que es tengo que vivir en armonía con la naturaleza. Entonces, digamos que se trae ese nuevo paradigma ecológico, también las creencias de conciencia, y es que tanto yo soy consciente de las problemáticas ambientales que hay y de las amenazas que puede representar esos desafíos ambientales a lo que yo valoro como individuo. Las creencias de responsabilidad, que son mucho más que tanto yo me adjudico la responsabilidad por lo que está pasando en términos ambientales y tomo acción frente a eso. Y acá es donde hacemos también como una extensión a esos componentes del modelo que propone la teoría, y es que decimos involucrar una creencia muy importante que es la efectividad percibida del consumidor, que básicamente se refiere a que tanto el individuo siente y cree que su acción individual es relevante y es útil para hacer frente a los desafíos ambientales. Y la trajimos porque está muy relacionada con el tema de consumo, precisamente. Y finalmente, las normas personales, pues es que se refieren mucho más es que tanto yo siento la obligación, siento un compromiso moral de actuar, porque creo que es creo que es lo correcto. Entonces estoy dispuesto a hacer un esfuerzo adicional porque creo que así me debo comportar. Digamos que con base en esto, aunque nosotros no, o sea, hacer un estudio exploratorio no planteamos unas hipótesis como tal, pero sí nos apalancamos en lo que decía la literatura previa, y es que todas estas variables de una u otra manera han sido estudiadas y se ha probado cómo sí tienen influencia en los comportamientos proambientales. Entonces, apalancándonos pues en esa literatura, sí esperamos que estas variables pues puedan caracterizar al consumidor procircular. En términos de las variables sociodemográficas, también nos apoyamos en lo que la literatura previa ha dicho sobre la importancia de estas variables, a veces para explicar comportamientos proambientales, pero sobre todo para segmentar, para caracterizar y perfilar. Y en ese orden de ideas decidimos incluir algunos factores que ya, digamos, han sido estudiados en la literatura sobre comportamientos proambientales, como la edad, el género, la ocupación, el tamaño del hogar. ¿Qué hicimos? Digamos que ya con esta información, en términos de metodología, lo primero es que desarrollamos un piloto para escoger los productos sobre los cuales íbamos a operacionalizar los comportamientos. El primer paso que hicimos fue apoyarnos en la investigación previa para mirar cuáles productos tenían un gran impacto en el entorno, y en ese orden de ideas, pues escogimos como 5, digamos, iniciales, 5 productos: el tema de electrodomésticos y el tema de dispositivos móviles, que el desperdicio es de los que más tiene crecimiento anual con respecto a otras categorías. Los medios de transporte, que pues la industria automotriz tiene un gran impacto en temas ambientales y por lo tanto, digamos, decidimos traerlo. Todo el tema de mobiliario, principalmente por las consecuencias que tiene el tema de deforestación, siendo uno de también de los aspectos más críticos en todos los impactos ambientales. Y el tema de ropa, digamos que todos los impactos que ha generado este movimiento de fast fashion, donde hay un consumo excesivo de productos que rotan muy rápido, y pues digamos que ya ha estado documentado cómo eso tiene impactos desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero, de contaminación de fuentes hídricas, además de todo
los desperdicios de ropa que terminan en los rellenos sanitarios. Entonces, digamos que con base en esa información, lo segundo que hicimos fue tratar de encontrar una priorización de estos productos, entendiendo un poquito la relación con el consumidor, es decir, qué tanto el consumidor lo valora, tiene un alto valor percibido y le importan esos productos. Entonces hicimos un sondeo, digamos, un estudio previo, donde medimos estas variables y con los resultados que obtuvimos lo que hicimos fue sumar la media de cada una de las dos variables de valor percibido e importancia que le daban los consumidores a los productos y los rankeamos, llegando finalmente a escoger 3 productos con los que íbamos a operacionalizar los comportamientos. Mobiliario, carro o moto, que lo dividimos así, y ropa. Una vez tuvimos, digamos que esta información, en cuanto a la población y la muestra, decidimos trabajar este estudio en la ciudad de Medellín. Y escogimos Medellín porque, digamos que es una ciudad que se ha caracterizado por tener una cultura hacia la sostenibilidad ambiental, ha sido, digamos, mencionada como referente no solo nacional, sino regional también en estos aspectos de sostenibilidad, está muy digamos, en pro de la movilidad eléctrica. Entonces consideramos que era una ciudad que podía tener las características para mirar si había un tema de procircularidad también. Y ya dentro de Medellín nos fuimos a trabajar con las comunas, que es como se divide el área urbana de Medellín, que tuvieran un nivel de, una calidad de vida entre medio y alto. Es decir, trabajamos con comunas en los niveles socioeconómicos 3, 4, 5 y 6 y en población que tuvieran entre 25 y 60 años de edad. Ahí llegamos a 7 comunas con una distribución como la que se ve en la tabla. Y lo que hicimos fue, a través de una encuesta y apoyarnos en una empresa de investigación de mercados, pues logramos una muestra de 417 personas a través de un muestreo estratificado. ¿Qué medimos? Digamos, o antes de eso, ¿qué encontramos en términos de descripción sociodemográfica de la muestra? Pues la mayoría, 59% mujeres, 41% hombres, la mayoría en estado civil casado, soltero, perdón, seguido por los casados, la mayoría también siendo empleados, con un 57%, seguidos por los que son independientes, con un nivel profesional en su mayoría entre edades de 25 a 60 años y viviendo en conjuntos de apartamentos que además en cuanto a tamaño del hogar, estaban más o menos entre 2 y 3 personas el 57%. Además, con un ingreso en donde el 75% estaba entre 1 y 5 millones de pesos. Además de esto, digamos que para mostrar un poquito cómo operacionalizamos nuestras variables de interés, pues en cuanto a la variable objetivo, que eran los comportamientos procirculares, trabajamos finalmente 6 comportamientos aterrizados en estos productos que escogimos y que estaban distribuidos en las 3 etapas de consumo, en la adquisición o compra, en el uso y la disposición final. Para eso adaptamos una escala que ya existía de Didi-Jan que medía el nivel de frecuencia entre nunca y siempre. Y digamos que para darnos una idea de cómo se operacionalizaron los comportamientos, pues preguntamos con qué frecuencia usted alquila carro o moto en vez de comprar uno nuevo o en vez de usar o alquila para tener el servicio en vez de usar su propio carro, qué tanto renta la ropa, repara sus muebles, sus carros, su ropa, reusa también estos productos. En términos de reciclaje, qué tanto devuelve la ropa una vez ya la ha usado para que ésta sea reciclada, y lo mismo con la reventa, qué tanto revende sus medios de transporte o su mobiliario, en una escala de nunca a siempre. Con respecto a las variables de asociación, lo que hicimos fue pues tomar también escalas y adaptarlas. Todas las escalas se trabajaron en una escala Likert de nivel de acuerdo entre totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo, con 4 puntos. Y digamos que entonces, por ejemplo, en el caso de valores de consumo verde, usamos una escala que involucraba 6 ítems, entre ellos, por ejemplo, es importante para mí comprar productos que no estén pues generando impacto en el entorno, me preocupa la cantidad de recursos o el desperdicio de recursos naturales, me describo como una persona responsable
En las creencias de conciencia también adaptamos una escala que tenía 5 ítems, donde se preguntaba más que todo por qué tan cierto, qué tan consciente soy de que existe una problemática, por ejemplo, con cambio climático o con la explotación de recursos naturales. En las creencias de responsabilidad adaptamos escalas de 2 autores y que involucraba como 3 ítems. Es que me siento conjuntamente responsable por diferentes temas, entonces problemas de energía, agotamiento de los recursos o calentamiento global. La escala NEP, pues que son 15 ítems que ya han sido también pues validados y que incluyen, repito, esa visión o que el hombre tiene poder sobre la naturaleza, o al revés, que la naturaleza pues hace parte, el hombre simplemente hace parte del entorno. Entonces, con ítems como si las cosas continúan como van, pues se va a enfrentar una catástrofe ambiental, pero también está los otros ítems que son más como los humanos eventualmente van a aprender cómo trabajar el tema de la naturaleza y la van a controlar. Entonces ahí están las dos visiones. En cuanto a la efectividad percibida del consumidor, la adaptamos tanto en términos generales como específicos. ¿Qué quiere decir esto? En términos generales preguntamos, como individuo, siento que con mis acciones en general puedo contribuir a determinada problemática ambiental. Y cuando hablamos de específica, ya lo adaptamos a los comportamientos que nos interesaban. Entonces, al reusar mis muebles, por ejemplo, creo que puedo contribuir a solucionar los problemas ambientales. Entonces, los trabajamos en los dos sentidos. Y finalmente las normas morales también adaptamos pues la escala de Vining y Hebreo y la medimos a través de tres ítems, adaptándola a cada uno de los productos. Siento una fuerte obligación de los productos con los comportamientos. Me sentiría culpable si no rento un carro, por ejemplo, o estoy dispuesto a hacer un esfuerzo extra por retornar los productos para que sean reciclados. Entonces, de esa manera se adaptó. Y a través de un análisis clúster y a través de un análisis de correspondencias múltiples, lo que hicimos fue empezar a perfilar los consumidores, a agruparlos con base en sus comportamientos, y el análisis de correspondencias múltiples lo que nos permitía era, a partir de las distancias, establecer el nivel de asociación que había entre estas variables, comportamientos versus estas variables de caracterización, a fin de generar pues precisamente esos perfiles y entender qué los caracterizaba. Entonces ya ahorita en los resultados digamos que voy a profundizar en esa parte. Lo primero que para decir que encontramos es en términos pues descriptivos, en donde lo que encontramos principalmente es que la población que estudiamos pues no pareciera, digamos, tener un fuerte comportamiento procircular, sino más bien hacerlo de forma ocasional, y lo vemos acá en el recuadro verde, donde vemos los comportamientos y en sus 3 etapas, que son los desempeñan de manera ocasional, no muy frecuente. También encontramos que en términos de las variables psicográficas, pues esta población igual sí exhibe o sí manifiesta que tiene unos valores de consumo verde, unas creencias de lo que está pasando en las problemáticas ambientales y unas creencias de responsabilidad, que lo podemos ver también porque cada vez están más cerca al 1 en esa escala normalizada que hicimos. Y cuando ya vamos a hablar de las creencias de efectividad, pues digamos que sí llama la atención que en las creencias generales, pues digamos que la población de estudio sí está fuertemente de acuerdo en que sus acciones sí tienen un impacto en los problemas ambientales y pueden contribuir, pero cuando ya vamos a la efectividad percibida, específicamente asociada a los comportamientos procirculares, pues digamos que se está de acuerdo, pero ya no se tiene el mismo convencimiento. Y finalmente, en cuanto a las normas morales, se puede decir que las personas están de alguna forma algo de acuerdo, pero no fuertemente, en que ellos pues deben estar moralmente obligados a actuar de forma procircular. En términos de las correlaciones, pues vimos que, digamos que todos los comportamientos se relacionaron con sus etapas de consumo, y que estas variables psicográficas todas tuvieron correlaciones significativas con los comportamientos, lo que nos daba como una idea, una sugerencia de que sí podrían caracterizar al consumidor procircular. Ahí digamos que llama la atención como las correlaciones más altas, que son las de efectividad percibida con normas morales, tanto con los comportamientos como entre ellas.
Digamos que más adelante vamos a ver por qué es importante como estas correlaciones entre esas dos variables. Entonces, como lo mencioné anteriormente, utilizamos el análisis clúster para agrupar los consumidores, lo que nos dio que un número adecuado de grupos o de clústeres era el de 4, y los agrupamos con base en la frecuencia de sus comportamientos. Adicionalmente a esto, digamos que tratamos de hacer esa misma agrupación teniendo en cuenta las características psicográficas y sociodemográficas para poder llegar a entender cada uno de estos perfiles. ¿Qué encontramos? Encontramos esos cuatro perfiles como más o menos entre los que nunca hacen nada, los que llamamos nosotros que están muy lejos de la procircularidad, que es el clúster 4, los que van, digamos, siendo menos radicales, que son los que rara vez o ocasionalmente se comportan de esta manera, hasta los que ya están tanto en el camino hacia el comportamiento procircular como los que consideramos realmente consumidores procirculares, que es el clúster 3, porque son los que siempre realizan este tipo de comportamientos. Entonces, para entrar como rápidamente en el detalle de cada uno de ellos, los que están, digamos, lejos de la procircularidad, pues son los que nunca realizan ese tipo de comportamientos, nunca reusan, nunca reparan, prefieren comprar nuevo. Y cuando miramos las características psicográficas, podemos decir que son los que están en desacuerdo, totalmente en desacuerdo con esos valores de consumo verde, además están en desacuerdo con las creencias sobre todas estas problemáticas ambientales. Y por supuesto no se sienten ni moralmente obligados a actuar de forma procircular, ni se sienten capaces de actuar, o sea, de que esas acciones vayan a ser relevantes. Después pasamos a los que llamamos que rara vez y ocasionalmente pues se comportan de esta manera procircular, y son los que nosotros decimos pues no son tan radicales como ese clúster que acabamos de ver, porque ya se mueven del nunca al rara vez u ocasionalmente actuar procircularmente. Entonces, aunque nunca alquilan, pues ocasionalmente sí devuelven la ropa para que sea reciclada, o reparan, o revenden, o reusan. Y acá algo que es muy importante señalar es que en términos de las variables psicográficas, pues ellos sí están conscientes de las problemáticas ambientales, pero no creen que tengan la responsabilidad de actuar o el poder para actuar frente a ellas. Entonces, digamos que son aquellos que tampoco sienten o no están de acuerdo con que ellos estén moralmente obligados a hacerlo. Entonces, hay conciencia, pero no hay, digamos, una creencia de que pueden actuar. En este clúster 2, que son los que nosotros llamamos que están en el camino hacia el comportamiento procircular, pues lo llamamos así porque son los que a menudo realizan estos comportamientos. Entonces, a menudo reusan, revenden, reparan, tanto su ropa como sus medios de transporte. Y digamos que ellos sí son los que muestran, además de ser conscientes de las problemáticas ambientales, pues sí sienten que están moralmente obligados a actuar. Y además sienten que sus acciones procirculares de reuso, de reventa, etcétera, pues sí son relevantes para hacer frente a esas problemáticas ambientales de las que son conscientes. Para este grupo sí pudimos identificar algunas asociaciones con las variables sociodemográficas que con los otros no se pudo, y entonces podemos decir que son consumidores que están o abajo de los 34 años o arriba de los 45, además tienen pues un grado profesional, y su ingreso está entre 1 y 5 millones de pesos. Y finalmente los consumidores que llamamos procirculares son los que a menudo rentan y siempre están reusando, están reparando, revendiendo e incluso devolviendo sus productos para reciclar, o por lo menos en las categorías que analizamos. Ellos son los que sí creen firmemente en que tienen la responsabilidad para actuar, pero además tienen la capacidad de hacer la diferencia, es decir, tienen una alta efectividad percibida del consumidor, y en particular, no solo en general, sino en particular con los comportamientos procirculares. Y además, pues también están totalmente de acuerdo en qué es lo correcto de hacer. Estos consumidores también desde el punto de vista sociodemográfico son personas entre 35 y 39 años, con niveles de estudio ya de especialización, y sus ingresos están entre 5 y 10 millones de pesos. ¿Qué quisimos hacer? Quisimos profundizar en este clúster de consumidores procirculares, y lo hicimos a través del análisis de correspondencias múltiples que ya había mencionado.
Este análisis lo que nos permite también es, a partir de las distancias, ver la medida de asociación entre las variables. Y digamos que lo que nos dice este análisis es que lo que vale la pena analizar son las variables que están en los extremos, que no están tan cerca al origen, porque en los extremos es donde hay mayor capacidad de discriminación y diferenciación, pero además la proximidad entre ellos es muy fuerte. Es decir, si hay proximidad entre estas variables, va a ser muy fuerte la asociación. Entonces, cuando nosotros, digamos que para profundizar, lo que quisimos fue ya establecer subcategorías dentro de ese consumidor procircular. ¿Qué encontramos? A partir de los comportamientos encontramos que había una fuerte asociación entre esos que tenían que ver con reparar, reusar o revender, que son este círculo azul que se ve acá. Entonces están muy cercanos, quiere decir que son, pues digamos, están muy asociados. Y también encontramos que había una fuerte asociación entre dos comportamientos de alquiler en términos de ropa y de medios de transporte. El alquiler en términos de ropa es más en términos de ropa es más para evitar comprar nuevos, mientras que el alquiler en términos de medios de transporte es para evitar usar el propio vehículo. Pero también encontramos que había unos comportamientos pues, que no se agrupaban con otros, que son los que están subrayados en verde, como alquilar en vez de comprar un carro nuevo o revender estos medios de transporte o devolver la ropa para que sea reciclada. Y una vez encontramos esa asociación, lo que quisimos fue caracterizarlos también con base en las variables psicográficas. Entonces, siguiendo el mismo patrón del análisis de correspondencias múltiples, lo que hicimos fue ver cuáles de las variables psicográficas estaban más alejadas del origen, porque eran las que realmente iban a mostrar una fuerte asociación con esas categorías que estábamos identificando de comportamientos procirculares. Y ahí dos elementos o dos variables clave fueron las normas personales y la efectividad percibida del consumidor en términos específicos, que es los que están en el recuadro rojo. Entonces, ¿qué hicimos? Ya empezar a mirar la asociación que había entre estas variables y las categorías que encontramos. Entonces, ese grupo de comportamientos que habíamos mencionado en el círculo azul, que son los que reparan, los que reusan, los que revenden, nosotros los denominamos aquellos que extienden la vida útil de los productos. Y si vemos la proximidad con las normas personales, pues es muy cercano. Entonces lo que podemos, digamos, o lo que nos sugieren estos resultados es esos consumidores que extienden la vida útil del producto lo hacen porque están convencidos y tienen una fuerte norma moral hacia el tema, es decir, creen que es lo correcto y es lo que deben hacer. Y un hallazgo adicional fue que además el comportamiento de reutilizar la ropa, aquellos que lo hacen se caracterizan por tener también por creer que esa acción en particular es útil y es relevante para solucionar las problemáticas ambientales. Y lo vemos por la proximidad que hay entre este comportamiento, que es el de reusar la ropa, con los que están firmemente de acuerdo en que es relevante esta acción. Los consumidores que se agruparon en el círculo rojo y que son aquellos que alquilan, pues no tienen relación, es decir, no están muy distantes de esas variables psicográficas. Y por lo tanto, lo que nos sugiere esto es que aunque hay consumidores pues, que alquilan, que manejan este tipo de comportamiento, pues no es muy claro si son los mismos que tienen normas morales hacia los temas proambientales, efectividad percibida o cualquier otra de las variables psicográficas que analizamos. Finalmente, los comportamientos señalados en verde, pues que son los que no se categorizaron con ningún otro, sino son independientes, también, al igual que los anteriores, digamos que se caracterizan por estar relacionados con estas variables de efectividad percibida del consumidor en términos específicos y normas morales. Entonces, aquellos que reparan o que revenden sus medios de transporte son aquellos también que creen que con esas acciones pueden solucionar los problemas ambientales. Aquellos que alquilan en vez de usar un carro propio también creen que es efectivo, pero además se sienten culpables si no lo hacen, que es el tema de normas morales. Y los que devuelven la ropa para que sea reciclada, pues tienen también, digamos, una fuerte percepción de efectividad frente a esa acción específica de reciclaje.
A partir de estos resultados, ¿qué, digamos, qué podemos concluir o hacia dónde va el tema? Lo primero es que pues, es un estudio exploratorio que creemos que abre la puerta para futuras investigaciones y que permite tener como unos hallazgos iniciales que vale la pena profundizar para entender mejor a este consumidor procircular y pues desarrollar como iniciativas y estrategias hacia la circularidad. Entonces, obviamente desde el análisis descriptivo y asociativo no podemos decir que hay un consumidor procircular que se comporte, digamos, frecuentemente con ese tipo de comportamientos, pero sí fue posible identificar algunos perfiles y caracterizarlos como queríamos con base en algunos componentes de la teoría de valores, creencias y normas. Entonces, una parte importante es frente al comportamiento y es que debe ir más allá de la conciencia y de la actitud. Si nosotros comparamos aquellos grupos que raramente o ocasionalmente actuaban de forma procircular con los que siempre lo hacían o con los que a menudo lo hacían, podemos ver que los primeros eran conscientes y tenían valores de consumo verde, por lo menos eso es lo que manifestaban, pero no se sentían responsables o empoderados para hacerlo. Cosa diferente con los que siempre actuaban de forma procircular. Se sentían, además de ser conscientes, iban más allá y tenían fuertes creencias de responsabilidad, de compromiso y de capacidad para actuar. Entonces, esto digamos que coincide con ese fenómeno que desde la literatura se ha denominado esa brecha comportamental, ese green gap entre actitudes y comportamientos, en donde ser consciente de las problemáticas ambientales y tener una actitud proambiental pues no siempre es suficiente para actuar. En términos del agrupamiento, pues extender la vida útil de los productos, digamos que fue como ese gran grupo como marcado, aquellos que realmente reparan, revenden, reusan, y eso coincide con la literatura previa que ha manifestado que en la extensión de la vida útil de los productos hay un aspecto crucial para trabajar hacia modelos de negocios circulares. Y ahí digamos que los comportamientos de reuso y reparación son los que han sido resaltados como más importantes porque son los que se ha demostrado que pueden reducir realmente el impacto ambiental en toda la cadena de valor. Por otro lado, ver o encontrar que hay comportamientos que no se relacionan con ningún otro, pues es consistente con una afirmación que se ha hecho y es que cada comportamiento proambiental es distinto. Pareciera que estos comportamientos procirculares también se comportan de esa manera y eso lo que hace es un llamado a no analizar como en general todos los comportamientos procirculares, sino empezar a entender cuáles son sus particularidades y con base en eso pues analizarlos. En términos de las características, pues digamos que contrario a lo que de pronto se esperaba, pues ni los valores ni las creencias, digamos, hacia las problemáticas ambientales, o sea, la relación entre hombre y naturaleza, pues mostraron, digamos, asociación con los comportamientos que estudiamos. Pareciera que los consumidores que se comportan de forma procircular, pues no lo hacen necesariamente por tener esos valores y esas creencias, y eso pues contraste de alguna forma con los estudios que han mostrado el poder predictivo de estas variables. Vale la pena decir que nosotros no estábamos estableciendo esas relaciones de dependencia, pero nos apalancamos en esa literatura. Lo que sí se identificó pues es que los consumidores procirculares se caracterizan por normas personales y por efectividad percibida del consumidor. Y esto de alguna forma pues sí tiene relación también con la literatura previa que ha resaltado tanto el rol de las normas morales para predecir comportamiento proambiental como el rol de creer, de esa creencia de que el individuo se sienta capaz de actuar y que sienta que su acción es relevante, que no se está desperdiciando para llevarlo a actuar de forma sostenible. Obviamente, pues hay, digamos, direccionamiento hacia investigación futura. Por un lado, el hecho de encontrar como distintos perfiles, dependiendo de los productos, dependiendo como de qué se analiza, nos abre la posibilidad de, pues ojalá orientar otros análisis que agrupe comportamientos similares o que estudie algunos comportamientos en específico, así como productos específicos. Recordemos que nosotros trabajamos los productos más para operacionalizar los comportamientos, pero no establecimos un rol entre el producto y la adopción de este tipo de comportamientos procirculares. Entonces, valdría la pena hacia adelante ver cómo estos productos que nosotros trabajamos u otras categorías, pues realmente tienen una injerencia en este tipo de comportamientos. Por otro lado, nosotros, pues digamos que no pudimos establecer relaciones
de asociación entre las variables sociodemográficas y estos perfiles. Fue difícil hacerlo. Esto, digamos que de alguna forma puede coincidir con la literatura que ha manifestado que que las variables sociodemográficas no son las mejores para predecir comportamiento proambiental. Sin embargo, sí hay estudios que han resaltado el uso de estas variables para perfilar, para segmentar. Entonces creemos que vale la pena hacer estudios más de tipo correlacional y ver definitivamente confirmar cuál es el rol de estas variables. Y lo mismo, pues, digamos, nosotros nos basamos nuestro análisis en un tema de asociación para establecer esa caracterización, pero creemos que pues estos resultados nos abren la puerta para desarrollar investigaciones de tipo correlacional y, por ejemplo, ver qué tanto estas variables intrínsecas de efectividad percibida y normas morales realmente tienen relación con la adopción de este tipo de comportamientos. Hay obviamente, ya para terminar, unas implicaciones pues gerenciales con base en este estudio, y es que pues lo primero es que concluimos que sí hay, digamos, como un grupo fuerte de consumidores que están orientados a extender la vida útil del producto y otros que alquilen. Entonces creemos que un primer esfuerzo para generar como patrones de consumo hacia la circularidad puede ser en esa etapa de uso, por un lado, pero también en crear modelos alternativos de negocio hacia la renta. Entonces podrían llegar a generar iniciativas frente a eso. Por otro lado, el tema de la ropa generalmente se ha visto como la importancia de reducir el consumo de ropa y de reutilizarla. Pero este estudio también nos muestra que hay un comportamiento adicional que la gente puede emprender, y es el tema de retornar sus prendas de vestir para que sean recicladas. Lo que nosotros creemos es que las marcas se han enfocado mucho más en promover ese reuso y esa reutilización. Entonces, que ojalá existieran más iniciativas, que hay muy pocas, para promover que la gente devuelva las prendas para el reciclaje y obviamente facilitar toda la logística reversa para que eso se pueda dar. En términos de la caracterización, pues vimos que las percepciones y los sentimientos de yo puedo hacer esto y es útil y creo que es lo correcto de hacer, son esas variables intrínsecas que sobresalieron en el estudio. Y lo que nosotros analizamos es que varias iniciativas públicas o privadas hacia los temas proambientales se basan mucho más en variables de tipo como extrínseco, ¿no? O sea, el tema de los incentivos, de las regulaciones, y de esa manera se busca promover el comportamiento. Pero tal vez las iniciativas hacia adelante podrían como aprovechar estas variables mucho más intrínsecas, pues para desarrollar como campañas, iniciativas y trabajar en intervenciones que sean mucho más efectivas para promover la circularidad. Y bueno, básicamente ese es el estudio. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Yo creo que te podemos robar 3 minutos antes de que te vayas a tu clase. Si alguien tiene alguna pregunta o Claro. comentario, pueden levantar la mano. Yo tengo, bueno, voy a aprovechar que no hay ninguna mano levantada, voy a tomarme la palabra. Cata, no, perdón, Cata tiene una pregunta. Voy a darle la palabra a Cata. No, primero tú, adelante, adelante, unos 2 minutos. Estaba pensando, gracias, Cata, estaba pensando si en esto de extender la vida del producto, y obviamente esto puede sonar como muy ignorante de mi parte, pero también podemos incluir cosas como cuando la gente, por ejemplo, regala los muebles para que otra persona los siga usando, o cuando la gente dona la ropa, o cuando, ¿no? O sea, porque a veces como no es como yo mismo lo reutilizo o yo mismo, sino como pienso en que alguien más lo puede usar, no necesariamente lo voto, que es como un poco la preocupación. De acuerdo, sí, eso es parte, la donación y el hecho de que otro lo use es parte de los comportamientos. No vinculamos acá el tema de donación, pero también es un comportamiento que se puede vincular dentro de estos aspectos de reuso, que no lo hago yo, sino lo hace otro, pero finalmente estoy extendiendo la vida útil del producto. Y de hecho pasa mucho. Cuando yo hago el ejercicio a veces con los estudiantes de que hagan ese tipo de comportamientos, dicen, pero es que yo ya no sé en qué más usar esto, yo ya no sé qué más le hago con la caja, el envase, pues ya no tengo más. Entonces, claro, viene el involucramiento con terceros para que esto se pueda hacer a través de donación o de dárselo a otro, y sí, perfectamente puede funcionar. Vale, Cata, ahora sí, perdona. Muchas gracias. Pues Claudia, muchas gracias. Me pareció interesantísimo el trabajo que has hecho así, pues de caracterizar, porque si no uno, claro, es como un primer paso a entender también quiénes son esos consumidores y
una forma también de encontrarlos y llegar a ellos, ¿no? Si comprendemos mejor, pues quiénes son, dónde están y por qué lo están haciendo. Y yo creo que tu trabajo está aportando enormemente a esa comprensión. Tenía como dos preguntas. Uno tiene que ver más con la muestra, si tienes la intuición que de pronto en una muestra más amplia, como, no sé, incluir, porque no, tal vez no entendí bien, pero creo que la mayoría son como de 30 años para arriba, ¿no? Si tal vez incluir, piensa nada más en tus estudiantes, si incluyes toda la población universitaria que de pronto ha estado un poco más consciente o conoce mejor otras alternativas, si crees que de pronto incluir una muestra más amplia podría pues cambiar el resultado o incluso encontrar relaciones que no encontraste, o sea con las variables demográficas como nos contaste. Y dos, si se te ocurre de pronto, si han pensado en algo como qué tipo entonces de intervención podría ser uno para promover más estos comportamientos. Y eso ya es como, me imagino, una extensión aparte de otra línea de investigación tuya, pero un poco de chisme quería preguntar. Muchas gracias. No, a ti, gracias, Cata, por las preguntas. Y sí, pues por un lado el tema de la muestra, que trabajamos a partir de 25 años, un poco pensando en que fuera, digamos, población que ya tuviera, pues no significa que los otros no tengan poder y decisión de compra, pero digamos que estos a partir de los 25 años podrían llegar a tener mayor poder y decisión de compra digamos, tener mayor injerencia en esas decisiones. Y no estar supeditados de pronto a lo que se compra o lo que se hace en la casa, ¿no? Que todavía de pronto los más jóvenes están todavía muy sujetos al hogar, pero sin duda, pues ampliar la muestra y ampliar de pronto a este grupo más joven podría llegar a tener resultados también muy interesantes de analizar y valdría la pena hacerlo. Y en términos de las intervenciones, digamos que estos resultados a mí me encantan porque yo he venido estudiando mucho el tema de efectividad percibida del consumidor y ha sido consistente esa variable. Yo lo hice mucho más para el tema de reciclaje y ahora que lo abro a otros comportamientos pasa lo mismo. Y yo creo que las intervenciones sí tienen que ir más en línea de empoderar al consumidor, demostrarle que lo que hace sí tiene relevancia. Yo muchas veces también me encuentro con situaciones donde me dicen, pero yo para qué lo hago si los demás no lo hacen. Entonces, realmente pareciera que estos comportamientos funcionan es para el que tiene la convicción de que lo debe hacer y que vale la pena hacerlo. Entonces, yo creo que las intervenciones podrían ir mucho más en línea de mostrarle al consumidor y al individuo que esto sí es importante, es decir, no tanto de la conciencia ambiental que de pronto ya tenemos mucho, sino mucho más en términos de, venga, le doy las herramientas, venga, le muestro que las acciones individuales sí cuentan a través de cifras, a través de datos y hechos reales. Creo que las campañas tanto en términos de comunicación o esa arquitectura de pronto de la decisión que en algún momento se puede hacer, tendría que tener más en cuenta eso, cómo llego como a tocar ese empoderamiento del consumidor, a que crea que lo que hace sí vale la pena y que sienta que es responsable y que está obligado a hacerlo, o sea, que se compromete, pero que vale la pena ese compromiso. Gracias. A ti. No sé, tenemos tiempo. Claudia, te pregunto para una pregunta de Nubia, ¿sí? Sí, claro. Claro, bueno, Nubia, dale, adelante. Vale, gracias. No, pues lo primero es pues felicitarte, Claudia. Yo sé que yo no fui tu asesora, pero de cierta manera me siento orgullosa de verlos a ustedes ya desenvolviéndose profesionalmente como investigadores. Entonces, pues muy chévere. Y lo que te quería preguntar, de pronto no está relacionado con lo que tú haces porque está más enfocado al consumidor y eso lo entiendo, pero claramente mientras te oía se me venían a la cabeza ideas pues dentro de lo que está cerca a mi área. Y quería preguntarte si de pronto en la revisión que has hecho o te has encontrado con alguna clase de emprendimientos asociados al hecho de la reutilización o la modificación de los recursos para vender productos de cierta manera, cuyo valor agregado es precisamente el hecho de que son productos cuyas materias primas son recuperación de otras.
de desechos, digámoslo así. Sí. Sí, digamos que sí existen iniciativas y cada vez más todo el tema de diseño de producto utilizando materiales de otros, el tema de simbiosis industrial, que es mucho más cómo entre las organizaciones se pueden aprovechar esos materiales. Eh, sí hay iniciativas, pero ahí es donde, digamos, se han quedado mucho en la parte, ok, están los procesos para generar estos productos, pero qué tanto el consumidor va a aceptar un producto remanufacturado o un producto que viene con materiales reciclados o que han sido de reuso, eso es lo que de pronto a veces falta ligar mucho más desde el punto de vista organizacional, donde se establece como toda la logística y todos los procesos para hacerlo. Yo incluso uno de mis estudios que en la tesis quedó un poquito, más bien que lo empecé a hacer y no lo he terminado, era mirar un poquito esas iniciativas de las organizaciones en términos de este tipo de comportamientos. Y aunque yo lo vi mucho en términos de reciclaje y la logística que las organizaciones ponían para que el consumidor devolviera los productos, pues digamos que existen, pero muchas veces se están quedando cortas o no están siendo totalmente efectivas precisamente porque no está la acción conjunta entre productor y consumidor. No, el productor pone la logística, pero el consumidor no responde. Entonces, o el consumidor quiere hacer ciertas cosas, comprar productos reutilizados con estos atributos y no encuentra dónde y no encuentra cómo. Entonces, ahí es donde es muy importante cómo generar ese vínculo entre consumidores y productores para que las iniciativas que se hacen desde las empresas funcionen y pues el consumidor tenga también cómo responder a esto. Si no, lo digo por pues el ejemplo de las camisetas del Giro de Italia, ¿no? Que son hechas con botellas, la fibra es hecha con botella reciclada, ¿no? Y también hace poco aquí vi una diseñadora de modas colombiana, cartagenera ella, que está tejiendo mochilas a partir de plásticos de segundo uso. Sí, el tema textil ha funcionado, creo que cada vez cobra más relevancia y es que sí estamos viendo este tipo de productos y el consumidor tal vez no lo ve como, o sea, lo ve como algo interesante porque el atributo no se ve, o sea, digamos que está como tácito, ¿no? O sea, sí, No se viene ve de segunda mano. exactamente, porque es un tema de diseño y el diseño ahí tiene mucho que ver, todo el tema de codificación es como que funcione para el consumidor también y sea bien percibido. Entonces, en esa parte de textiles sí, cada vez hay más. Ok, vale. Gracias, Claudia. Bueno, no, muchas gracias a todos por las preguntas y por escuchar el estudio. Muchas gracias, Claudia, por tu tiempo, por este seminario tan interesante. Y ahora sí te dejamos para que tú puedas ir a tu clase. Mil gracias y mil gracias a todos por su asistencia. Bueno, no, muchas gracias a todos también. Vale, chao, Claudia, gracias.